hablar sobre las historias de las ideas lingüísticas, basada en el libro de Juan Carlos Moreno de Claves históricas de la lingüística actual. Y el primer autor que va manejando es Platón, que fue un filósofo que siguió a Sócrates y enseñó a Aristóteles. Él fundó una academia en el año de 3078 y pues tuvo varios diálogos que en este libro se comenta el de Cratilo, ya que es como la primera manifestación en donde se cuestiona, donde son cuestionamientos sobre la lengua. Platón contó con antecesores que impactaron en su pensamiento como Heráclito, Parménides y el sofista Protágoras. Sócrates debate sobre la educación de los nombres de las cosas contra Cratilo y Hermógenes. El primero, Cratilo, pues postula un naturalismo en donde hay una relación exacta una relación entre el nombre y la cosa. Es como una cuestión divina, como si fuera algo perfecto ese nombre. Entonces Sócrates menciona que esto no puede ser, ya que para nombrar una cosa hay varias formas, hay varios sinónimos. Entonces, si el lenguaje fuera perfecto, no habría necesidad ni habría esta variedad en las palabras. Hermógenes tiene una postura convencionalista donde dice que cualquier nombre es adecuado para denotar su entidad y que siempre y cuando haya una convención social. Entonces Sócrates dice que esto no puede ser porque la denominación es un instrumento y pues quiere denotar la naturaleza. Entonces, como el instrumento son las palabras, deben de fabricar teniendo una relación con la naturaleza. El siguiente autor es Dante con De Vulgare Locutia en 1302, y pues Dante Alighieri fue un poeta italiano nacido en 1265 a 1321 y sentó sus bases sobre la literatura italiana, y pues su obra más importante es la Divina Comedia porque fue escrita en lengua vulgar. El tratado de Dante comienza mostrando la necesidad de enfocarse en las lenguas vulgares, puesto que es un aspecto universal y pues humano. En el tercer capítulo se hace referencia sobre el signo lingüístico y tiene dos vertientes, lo conceptual y lo material. En el capítulo cuarto busca tener una explicación sobre el origen del lenguaje y pues él es fiel a las creencias de la época y retoma la parte de la Biblia donde dice que hay una lengua perfecta y única con lo de la Torre de Babel, y ya de ahí se derivan las demás lenguas. El siguiente autor es Arnauld y Lancelot en 1660. Fueron el primero de aplicar la filosofía de Descartes, y Claude de Lancelot nació en 1616 a 1695 y fue un gramático y religioso jansenista. Participó en la creación de las escuelas de Port Royal a partir de 1638, en las que intentó una renovación pedagógica basándose en el respeto para los niños. Y el otro es Antoine de Arnauld de 1612 al 1694 y fue un filósofo, teólogo y matemático francés. La obra se divide en dos partes. La primera parte trata sobre las palabras y los caracteres de la escritura, y la siguiente parte se trata sobre los procesos espirituales que comprende el fundamento de la gramática. Se afirma que la gramática está determinada por la expresión material de los pensamientos, entonces se conoce como perspectiva racionalista y es un aspecto de actividad mental llamado pensamiento. La lengua escrita tiene sus propias características, entonces no es un reflejo de la lengua hablada, y la palabra escrita puede ser pura expresión visual de los sonidos o como una ayuda para la determinación de los sonidos. El siguiente autor es Franz Bopp en 1833. Franz Bopp nació en 1791 al 1867 y fue un filósofo y lingüista alemán que estudió el sánscrito, lengua sobre la que produjo varias obras influyentes e hizo excursiones ocasionales al estudio de las posibles relaciones de las lenguas indoeuropeas con otras familias lingüísticas. En su obra hace una comparación
sobre en las raíces léxicas, adjetivas, verbos y la formación de palabras. El estudio que él realizó sobre varias lenguas inició el modelo de obras posteriores sobre el análisis comparativo de diversas familias lingüísticas. Él menciona que en las lenguas hay muy poca flexión y en sí las flexiones eran originalmente palabras autónomas que fueron cambiando su significado a través del tiempo. El autor hace una clasificación tipológica de las lenguas y las divide en tres. La primera es la lengua con raíces monosilábicas, sin capacidad de composición y por tanto sin gramática, y estas vienen siendo como las chinas, en la lengua de China. Las otras es lenguas con raíces monosilábicas que pueden componerse. Entonces, estas lenguas vienen siendo las indoeuropeas. El tercer tipo de lengua son las raíces verbales bisilábicas y tres consonantes constituidas como portadoras de los significados fundamentales que tienen modificaciones en las raíces y vienen siendo las semíticas. Hay una ventaja en las lenguas indoeuropeas con las lenguas semíticas y es porque las indoeuropeas tienen una riqueza de los elementos que se componen con las raíces, que son significativos y tienen significado y que están relacionadas con palabras efectivamente existentes. El autor es Ferdinand de Saussure y fue en 1916. Él nació en 1857 a 1913 y es un lingüista suizo nacido en Ginebra. Kurz no fue un escrito por Saussure, sino que sus alumnos recolectaron apuntes y lo escribieron y lo editaron, y su obra tiene 5 partes y una introducción. En el primer capítulo se analiza lo que es el signo lingüístico, y esto es definido como la asociación entre una imagen acústica y un concepto. Y el signo lingüístico es arbitrario porque no tiene una relación más allá que la convencional. Tiene un carácter lineal porque se manifiesta en una dimensión determinada mientras está la concatenación de sonidos. Otra característica es la inmutabilidad, y esta se deriva de la arbitrariedad, y esto existe por la resistencia de innovación en innovación lingüística debido a la inercia colectiva. Y también está la mutabilidad, y esto surge con los cambios que sufre el significado a través del tiempo. Que sufre el significado y el significado a través del tiempo. Algunos otros conceptos que maneja Saussure son la parole, que es el habla, langue, que es la lengua, sincronía y diacrónica. La lengua habla de una parte física individual, en donde es una parte física que el individuo hace cuando articula los sonidos de carácter psíquico. Entonces el interlocutor empieza a asociar los sonidos con imágenes y conceptos. Entonces esto nos lleva a la lengua, que es un carácter colectivo, ya que cuando el interlocutor empieza a asociar estos conceptos y estas imágenes del signo lingüístico, suelen ser muy parecidas entre una comunidad lingüística. Y luego esta sincronía, que es determinada en tiempo, y esto es el estudio de una lengua de un determinado tiempo que no se necesita conocer los antecedentes. Y diacrónica es el estudio a través del tiempo. Y un ejemplo sería como los cambios fonéticos que se van estudiando. El siguiente autor es Edward Sapir, en 1921, y Sapir nació en Prusia en 1884 y murió en 1939. Su familia se trasladó a Estados Unidos cuando él tenía 5 años de edad y estudió filología germánica en la Universidad de Columbia. Entre los años de 1905 y 1931 realizó trabajos de campo sobre lenguas de las familias Penuti, y su obra consta de decenas de estudios publicados en revistas científicas, pero solo publicó un libro. El libro tiene 11 capítulos y el primero sirve como una introducción y da una definición sobre el lenguaje. Habla sobre el origen y sobre sus bases psicofisiológicas y su relación con el pensamiento. Lo primero que afirma Sapir es que el pensamiento no es un instinto biológico, o sea, el humano no nació para hablar,
También dice que los sonidos emitidos que se asocian con las emociones o sentimientos no constituyen el habla ni están en el origen de esta. El sonido que se emite por causa de algún dolor no es el mismo que hace una persona hispanohablante a una de otra lengua. Él menciona que el lenguaje es un método puramente humano y no es un instintivo de comunicar ideas, emociones y deseos mediante un sistema de símbolos voluntariamente producidos. Entonces, como la lengua no es cuestión innata ni los humanos nacimos para hablar, sino el lenguaje está formado por la cultura y por eso menciona que es puramente humano. También menciona que no hay órganos del habla como tal, o sea, los órganos que son como los pulmones, la boca, la laringe, las cuerdas vocales y otros órganos que usamos para el habla no son específicamente nada más para el habla, sino que se fueron adaptando para esto. Otro punto importante que maneja Sapir es que hay una relación estrecha entre el pensamiento y el habla. Entonces, para Sapir es una ilusión la idea de que se puede pensar sin el lenguaje. Esto lleva a decir que la escritura es el símbolo más importante del habla, ya que es una equivalencia muy estrecha de signos en tanto es tanto así que puede sustituir el habla en la práctica. El lenguaje como un producto histórico se explica con el concepto de Triumph y que esto es corriente en español, y menciona que la lengua se mueve a una dirección a través del tiempo por una corriente establecida por ella misma. La corriente de una lengua está constituida por la selección inconsciente por parte de sus hablantes de aquellas variaciones individuales acumulativas que van hacia una determinada dirección. Para Sapir, la gramática que tiene cada lengua va moldeando el pensamiento de más o menos una manera radical, y esto se conoce como la hipótesis de la relatividad. El siguiente autor es Leonard Bloomfield, de 1933, y pues él fue un filólogo y lingüista estadounidense que nació en 1887 al 1949. Realizó trabajo de campo sobre diversas lenguas indígenas norteamericanas y escribió varias obras sobre la lengua. Bloomfield señaló que antes de plantearse cuestiones de gramática general y de los universales del lenguaje, es necesario haber adquirido un conocimiento empírico lo suficientemente grande y detallado de la diversidad lingüística. Entonces se propone ir de toda especulación filosófica. Él busca poner la base del fundamento empírico e inductivo del funcionamiento del lenguaje y parte de una actividad lingüística que es un tipo de comportamiento. Entonces recurre a conceptos empíricos y mentalistas para describir la actividad, y esto lo hace con el fin de elaborar una ciencia rigurosa de la lengua. En sus cuestiones empíricas, él menciona los conceptos de estímulo y respuesta, y para esto elige el ejemplo de la manzana y el hambre para explicarlo. Entonces, el ejemplo trata sobre los estímulos, y un estímulo podría ser el hambre. Entonces es un hombre que al sentir hambre recibe una respuesta física, y pues esta es alcanzar algún alimento para saciarse el hambre. Pero ante este estímulo existe la posibilidad de que en vez de que directamente vaya a agarrar algo para comer, en este caso pues una manzana, hace un gesto o un ruido o algo que indica que la persona tiene hambre. O simplemente decir tengo hambre. Y esto hace que otro individuo realice la acción. Entonces, esta respuesta no de inmediatamente no sacia el hambre como lo sería tomar la manzana, pero sirve de estímulo lingüístico que puede provocar una respuesta física que ayuda a saciar el hambre cuando la persona que nos dirigimos responde con darnos una manzana. Por lo tanto, un estímulo provoca una respuesta y la respuesta otro estímulo, ya que mi acción de decir tengo hambre hizo que esa acción sea de estímulo para que esa persona me diera algo de comer y poder yo saciar mi hambre. Bloomfield es el que puso la definición de la palabra como mínima forma libre,
Y las palabras las palabras las dividen en compuestas y secundarias derivadas. Las primeras son aquellas que contienen más de una forma libre y la segunda categoría son las que tienen una forma libre, como boyish, que consta de boy con la forma ligada ish. Bueno, el siguiente autor es Noam Chomsky en 1957 y él nació en 1928 en Estados Unidos y es uno de los intelectuales más importantes e influyentes de la segunda mitad del siglo XX, no solo como lingüista, filósofo y científico cognitivo, sino también como crítico social y activista político. Él es el creador de la gramática generativa, que supuso una ruptura metodológica y epistemológica radical con el estructuralismo norteamericano de Bonfield, y Harris inauguró una nueva era en los estudios lingüísticos. Fue uno de los iniciadores de la teoría de matemática de las gramáticas formales y un campo dentro del estudio de los formalistas lógicos en ciencias computacionales. También contribuyó de modo decisivo y esencial al desarrollo de la lingüística generativa a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XX, proponiendo nuevos modelos y principios de análisis de la sintaxis de las lenguas naturales. Chomsky define la lengua como un conjunto de oraciones construidas a partir de elementos finitos, y esta definición de lengua es necesaria para el punto de vista formalista, ya que todo sistema formal consta de un conjunto de elementos que se combinan mediante una serie de reglas, y por tanto al definir de esta manera la lengua se hace susceptible de un análisis formal. Chomsky presenta un modelo de gramática donde se permite el análisis de los constituyentes sintácticos de los que componen las expresiones gramaticales. Pues él dice que el vocabulario auxiliar compuesto por etiquetas gramaticales sería nombre con, es N nombre, B verbo, AD adverbio, etc. Y tiene constituyentes como sintagma nominal y sintagma verbal. Y pues estas son una serie de reglas de generación que relaciona estos constituyentes entre sí y con las etiquetas gramaticales, que configuran una estructura jerárquica, de modo que los constituyentes superiores se realizan en secuelas de los inferiores. Por ejemplo, aquí tenemos la oración María llega tarde. Entonces se encierra toda oración y se va dividiendo los constituyentes. El primero es el sintagma nominal, que viene siendo María. También el sintagma nominal se puede hacer con nombre y artículo, pero aquí nada más es necesario poner María, entonces nada más está N de nombre. Después está el sintagma verbal, que se compone por el verbo y el adverbio, que sería llega tarde. Chomsky menciona que las oraciones activo-pasivo no pueden ser trastocadas, no son sinónimos, porque el activa es lo que tiene de objeto directo, cuando pasa a pasiva pasa como sujeto, y que es sujeto, el activa deja de serlo la pasiva para ser un complemento agente. Entonces la gramática es un conjunto de hipótesis científicas que habrá de ser sometido no solo a las pruebas empíricas, sino también a procedimientos formales de adecuación y evaluación. El siguiente autor es Eric Lindbergh, en 1967, y él fue un lingüista alemán que nació en 1921 y murió en 1975. Vivió un tiempo en Brasil por huir de los nazis. En 1945 se mudó a Estados Unidos, donde estudió en la Universidad de Chicago para continuar en Harvard con lingüística y psicología. Tiempo después estudió en la Facultad de Medicina, estudios de neurociencia. Entonces fundamental es que la conducta en general es parte integrante de cualquier animal y parte integral de la totalidad humana. Entonces la división entre función fisiológica y función conductual es una creación de nuestra forma de observar a los animales. Entonces él menciona que la naturaleza y la educación no son factores que se contraponen, sino interactúan, y considera que estos términos como opuestos oscurecen los aspectos interesantes del origen de la conducta. Entonces, antes de él había como una separación entre naturaleza y educación. Entonces él viene a decir que no, que hay como la biología y la conducta están sujetas.
O sea, la conducta está sujeta a la biología y en realidad en que se contraponen hay una interacción entre esas dos cuestiones. Y también menciona que no es posible asignar alguna estructura neuroanatómica específica a la capacidad del lenguaje. Entonces, en vez de que sean separadas, trabajan juntas. Por ejemplo, antes se creía que solamente el lado izquierdo era el que tenía la capacidad o el encargado del lenguaje, y ya que hay una interacción entre varias funciones del cerebro y no solamente el lado izquierdo es el encargado del lenguaje. Bueno, él también nos dice cuáles son las etapas de la adquisición del lenguaje. La primera es de 0 a 3 meses y aparece con el arrullo. Después está de 4 a 20 meses y este comienza con el balbuceo de las palabras. Tiene una equipotencialidad en ambos hemisferios cerebrales y se establecen los prerequisitos neuroanatómicos y fisiológicos. Después está de 21 a 36 meses, que es la adquisición, bueno, viene ya la adquisición del lenguaje como tal y aparece la preferencia por una mano. El hemisferio derecho puede asumir por sí sola la responsabilidad del lenguaje, pero el hemisferio derecho se hace dominante al final de este periodo. Después está de 3 a 10 años y hay un refinamiento gramatical y expansión del vocabulario. Se establece el dominio del hemisferio izquierdo entre los 3 y los 5 años, aunque el hemisferio derecho puede verse aún implicado en las funciones del habla. Se produce la lateralización funcional del lenguaje. Después está de 11 a 14 años y aparecen los acentos extranjeros y el lenguaje está ya notablemente lateralizado. Las partes libres del lenguaje del cerebro ya no pueden asumirlo, excepto cuando la lateralización ha sido incompleta o patológicamente bloqueada. Y desde 15 años hasta la senectud, y esta es la adquisición de una segunda lengua, hace que cada vez sea más difícil y el lenguaje está definitivamente lateralizado en la inmensa mayoría de la población. Entonces esto quiere decir que ya es muy difícil, que ya se debería de haber adquirido el lenguaje, y si una persona quiere adquirir otra lengua es más difícil porque ya está la lateralización. También menciona que para que sea posible el lenguaje, estar presente las condiciones ambientales. Por ejemplo, la maduración coloca los procesos cognitivos en un estado que podríamos llamar disposición para el lenguaje. Entonces, un niño no puede todavía adquirir el lenguaje cuando todavía no se ha desarrollado neurológicamente o también físicamente. No puede, es como caminar, o sea, un bebé no puede caminar cuando todavía su fisiología no se lo permite, porque no puede sostener ni siquiera su cabeza ni puede tener control de su cuerpo. El siguiente autor es Georg Lakoff en 1987, y Lakoff nació en Estados Unidos en 1941 y es un profesor de lingüística de la Universidad de California. Él caracteriza la ciencia cognitiva como un campo de investigación en el que confluyen diversas disciplinas, tales como la psicología, la lingüística, la antropología, la filosofía y las ciencias de computación. Por tanto, estamos ante una integración de la ciencia lingüística con otras ciencias humanas que también han experimentado avances significativos en el siglo XX. Todo el libro de Lakoff es una crítica a la visión dominante hasta mediados del siglo XX, caracterizada por nuestro autor de objetivista, según el cual el pensamiento consiste en la manipulación mecánica de símbolos abstractos, de manera que la mente es como una máquina abstracta que manipula símbolos de modo similar a como lo hace un programa. El objetivismo de Lakoff postula el realismo experiencial, donde defiende que el pensamiento está corporizado y toda su estructura se deriva de la experiencia corporal. Nuestros sistemas conceptuales están basados en la percepción, los movimientos corporales y la experiencia física y social. El pensamiento es una cuestión imaginativa en el sentido de que los conceptos que no se basan directamente en la expresión física hacen uso de la metáfora y de la metonimia y la imaginación mental, ya que haya como un mero reflejo de la realidad exterior.
La estrategia experiencial tiene como primer punto estructura en nuestras experiencias preconceptuales, que tiene como estructura de nivel básico, en donde las categorías básicas se definen mediante la convergencia de nuestra experiencia gestálica, nuestra capacidad para el movimiento corporal y nuestra habilidad para crear imágenes mentales enriquecidas. Después está también la estructura kinestésica de las imágenes esquemáticas. Las imágenes esquemáticas son estructuras relativamente simples que recurren continuamente en nuestra experiencia corporal, contenedores, caminos, enlaces, fuerza, equilibrio y en varios puntos de orientación y relación como arriba, abajo, delante, detrás, parte, todo, centro, periferia. Como segundo punto, hay dos maneras en las que la estructura conceptual abstracta surge de la estructura de nivel básico y de imagen esquemática. La primera es mediante la proyección metafórica desde el dominio de lo físico al dominio de lo abstracto, y la segunda es mediante la proyección desde la categoría del nivel básico a las categorías superordinadas y subordinadas. La COF parte desde los efectos fisiológicos de la ira, tales como la subida de la temperatura corporal, el aumento de la tensión sanguínea, la excitación y percepción distorsionada. De aquí surge un sistema metonímico que se manifiesta en expresiones como se puso rojo de ira y le han calentado la cabeza. O también se puede usar como el cuerpo como contenedor, y esto da a que se diga está lleno de odio, está a punto de estallar de ira. Entonces estos son unos ejemplos que la COF menciona sobre la estrategia experiencial. Por último tenemos a Wendy Sadler y a Diane Lilo Martin en 2006, y Wendy es catedrática de lingüística en la Universidad de Haifa y directora de su laboratorio de investigación de lenguas de señas, y ha estudiado la fonología y la morfología de la lengua de señas americana y de la lengua de señas israelí. Diane es catedrática del Departamento de Lingüística en la universidad y ha colaborado en los laboratorios de Haskins, y su especialidad es la estructura morfológica y sintáctica y la adquisición del lenguaje de las señas de americana. Las lenguas más estudiadas son las de America Sign Language. Las lenguas señadas presentan concordancia verbal, la clasificación nominal, la recursividad o la subordinación sintáctica, aunque tienen sus peculiaridades. La concordancia de persona en primera, segunda o tercera se indica mediante un señalamiento con el dedo a un punto específico del espacio de señalación. Por ejemplo, si yo hago esto es de mí para él, y si yo hago esto es de él para mí. La concordancia de sujeto y de objeto puede ser marcada mediante gestos no manuales, tales como una inclinación de cabeza, la dirección del lugar del sujeto y el movimiento de los ojos para indicar el lugar del objeto. Estos procedimientos pueden coexistir con la concordancia manual vista antes, por lo que se puede considerar como indicaciones suprasegmentales que se corresponden con las propiedades prosódicas de las lenguas orales. Esto funciona como la entonación, el acento, el ritmo en las lenguas orales. La existencia de afijos secuenciales en las lenguas de señas es significativo porque indica que, a pesar de la propensión derivada de la modalidad para una morfología repartida en estratos, estas lenguas recurren al mismo repertorio de opciones para la formación de palabras que usan las lenguas orales. Por ejemplo, estudiante, la palabra estudiante en señas se deriva y entonces tenemos aprender. O por ejemplo, carpintero se deriva de la palabra martillo. Al hacer la seña de una acción, proceso o estado, las manos adoptan una configuración que concuerda con el sujeto, objeto o complemento de la acción, proceso o estado, dependiendo de a qué clase pertenezca. Las autoras clasifican en dos maneras, y es tamaño y forma, y la otra de entidades. Entonces las lenguas van mostrando si es un objeto fino o derecho, o si es un objeto que está plano, o si es un objeto redondo, o si es un objeto llano y redondo, o si es profundo y redondo. Y en la clasificación de entidades, pues con las manos
y los señalamientos también te están diciendo si es humano, si es animal, si es vehículo, si es aeroplano, si es un árbol. Los rasgos que configuran la fonología de las lenguas de señas es la configuración de la mano, que se denomina HC, la localización, que es L, y el movimiento M. Entonces los rasgos HC, o sea, los de la configuración de la mano, están en un lugar jerárquico superior a los rasgos de la localización y el movimiento. Esto significa que la configuración de la mano domina a L y M, y por tanto sirve para caracterizar la totalidad de la seña y no es un elemento más de ella en pie de igualdad con los otros dos. Una pequeña conclusión que las autoras manejan es el análisis de las lenguas de señas, que demuestran que, a pesar de ser consideradas durante siglos meras aproximaciones imitativas a las lenguas orales, las lenguas señadas son una manifestación directa, desarrollada y plena de la facultad humana del lenguaje, igual que las lenguas orales. Bueno, estas son algunas de los autores que tuvieron algunas aportaciones a través de este tiempo de la lingüística, de esta línea que retoma desde Platón hasta el 2006. Y pues terminamos con esto, que fueron las lenguas de señas.